invito a orar juntamente conmigo, inclinando el rostro para pedir la presencia del Espíritu Santo y también para orar por sus peticiones. Eterno Dios, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe. Padre, vamos a abrir tu palabra y tu palabra, Señor, será y volverá, Señor, cumpliendo su propósito. Oh Padre eterno, esta noche, Señor, pido el bautismo del Espíritu Santo, la lluvia tardía, por todos los que están sintonizados en este momento. Padre eterno, las peticiones que han sido escritas, por aquellos hijos e hijas, Señor, aquellos que están enfermos, Padre. Oh Dios eterno, en el nombre de Cristo derrama tu Espíritu, bautízanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre. Tú has prometido, Señor, bautizar a nuestros hijos, a nuestras hijas, bautizar a nuestros jóvenes, Señor, adultos, a todo hombre y a toda mujer. Y ahora, Señor, como en el valle de huesos secos, derrama tu espíritu, Señor, ven a manera de viento, Espíritu de Dios, para que puedas resucitar lo que a nosotros humanamente parece que está muerto. Señor, resucitarán una vez más nuestra familia, Padre eterno, como en la profecía de Ezequiel en el valle de huesos secos. Y eterno Dios, se levantarán nuestros hijos, nuestras hijas, regresarán a tus caminos, Señor. Aquel esposo, esposa, Señor, regresará a tus caminos, Padre. Eterno Dios, y como Ezequiel, cuando vio un valle de huesos secos, después que tu espíritu vino, Señor, se levantó un gran ejército y fueron armados, Padre. Y tu pueblo, Señor, estuvo de pie una vez más en victoria, Padre eterno. Yo te ruego, Padre, que ahora en el nombre de Cristo nos ayudes a ver que también nuestra familia, Señor, será resucitada por tu Santo Espíritu, Señor, y que será puesta la armadura en ellos. Oh Dios eterno, nos acercamos al fin, Señor, y ruego, Padre, de que tu palabra se cumpla. Bautiza a todas las familias que están sintonizadas y a sus hijos, a sus yernos, a sus nueras, a sus nietos, con tu Santo Espíritu, Señor, y así podamos, Señor, juntos recibir a Cristo y vivir juntos por la eternidad. Habrá salvación, Señor, para nuestra familia. Y es por eso, Padre, que en este momento rogamos el bautismo de tu Espíritu. Ven y enséñanos lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, vamos pues a Génesis 27 con sus Biblias abiertas y listos para marcar este estudio de la palabra de Dios. Leo los primeros versículos. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y respondió: heme aquí. Y él le dijo: He aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado que a mí me gusta, tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Vamos a ir ahí al versículo 4 y quiero que subrayen, hermanos, la palabra que dice que yo te bendiga antes que muera. Subrayemos esa oración. Hermanos, Isaac estaba aquí en la edad de 137 años de edad. Y saben, aquí mis hermanos le está dirigiendo la palabra a Esaú, porque él era el primogénito, él era el mayor. Y le dijo: yo te voy a bendecir antes de que muera. A pesar de que Esaú había menospreciado la primogenitura, la había vendido a Jacob por un plato de lentejas rojas, a pesar de que Esaú se había casado con dos cananeas, practicando la poligamia,
a pesar de que practicaba también la idolatría. Hermanos, Isaac aún así decidió darle la bendición de la primogenitura a Esaú. Aquí lo primero que nosotros estamos viendo es que Isaac, hermanos, el hijo de la promesa, conociendo lo que pasó su padre Abraham, estaba siendo permisivo con su hijo Esaú. Vamos a ir al versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac. Subrayen allí la frase, Rebeca estaba oyendo. Hermanos, es obvio aquí que el mensaje que nos da Dios y que quiere que entendamos es que de esta familia había un problema serio. Había desunión familiar. Había manipulación en esta familia. Nosotros podemos ver los conflictos que hay entre Rebeca e Isaac. Conflictos que habían entre Jacob y Esaú. Aquí hay un problema grave familiar. Y ahora lo estamos viendo, hermanos. Hay sospechas. Hay cosas que se están haciendo detrás de las espaldas. Nos dice, versículo 5, que cuando ella estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue al campo para buscar la caza que había de traer, quiero que ahora vayamos al versículo 8. Ahora pues, hablándole a Jacob, le dijo, y subrayen, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Y ahora ve al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Mis hermanos, en el versículo 8 dice, obedece mi voz en lo que yo te mando. Aquí está Rebeca, trabajando o haciendo cosas detrás de la espalda de su esposo Isaac. Hermanos, aquí nosotros vemos que ella convenció a su hijo Jacob en conseguir la bendición de la primogenitura, suplantando a su hermano Esaú, en utilizando el engaño, suplantándolo. Lo que quiere decir es que tomando el lugar que no le corresponde, hermanos, él iba a obtener la bendición. Mire quién lo está manipulando, si no es su madre. Rebeca estaba cometiendo un grave error. En lugar de confiar en que Dios cumpliera la profecía que le dio sobre sus hijos cuando ella estaba embarazada, Dios le profetizó, le dijo, hay 2 naciones en ti, Rebeca, y el mayor, servirá al menor. Mis hermanos, aquí ella tenía la garantía. La palabra de Dios le fue dada a ella en una manera de profecía, pero ahora ella iba a hacer lo correcto, entre comillas. Y ahora, con sus buenas intenciones, hermanos, utilizando métodos engañosos, manipuladores, hermanos, ella ahora quiere justificar el actuar de una manera equivocada, manipulando a su hijo y a su hijo Jacob. Hermanos, y ella le dice, versículo 10, y tú le llevarás a tu padre esta comida para que él la coma y para que él te bendiga antes de su muerte. Subrayen, para que él te bendiga antes de su muerte. Hermanos, la obsesión por la bendición de la primogenitura se ve claramente en este capítulo. Para Esaú, la primogenitura, mis hermanos, para él pensaba y él sabía los privilegios que la primogenitura le daba. Para él, hermanos, la primogenitura, aunque la había vendido, él pensó que esa transacción no había significado nada. Esaú se preguntó,
Quizá Jacob ya se olvidó y quizá no significó nada el hecho de que por un plato de lentejas yo haya vendido la primogenitura. Para Jacob, quiero que pongan atención a esto, por la influencia de su madre, para Jacob la bendición que él había comprado de una manera, mis hermanos, chapucera, la que había comprado esa bendición de la primogenitura con un plato de lentejas, se había vuelto la obsesión de Jacob día y noche. El libro Patriarcas y Profetas nos dice, de día y de noche ocupaba esto sus pensamientos, hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. Creía que la promesa respecto a él mismo no se podría cumplir mientras Esaú poseyera la primogenitura. Y Jacob, dice Patriarcas y Profetas, que constantemente él estaba acechando a su hermano para obtener la bendición de la primogenitura. Oh, hermanos, la primogenitura para Jacob se convirtió en una obsesión. Ahora, quiero que hablemos esta noche un poco, siguiendo lo del versículo 10 que dice, y la llevarás a tu padre para que él te bendiga antes de su muerte. La bendición paternal. Hermanos, ¿por qué era tan deseada esta bendición paternal? ¿Qué significaba para aquel entonces? La Biblia menciona que hay dos tipos de bendiciones que los padres daban a sus hijos. Quiero que escriban eso allí en el versículo 10. Al lado hay dos bendiciones. Está la primera bendición que se llama Bejira en hebreo, ¿ok? La bendición del primogénito. La bendición del primogénito era la primera bendición que los padres daban. Pero esta bendición que los padres daban, mis hermanos, la bendición del primogénito, se daba antes que el padre muriera. Y se daba, mis hermanos, en privado. O también los padres la podían hacer en público, pero se la daba a una persona. La bendición de la primogenitura del padre le daba varios privilegios. Cuando el padre iba a morir, este hijo primogénito venía ante él. Y hermanos, la bendición que el padre le daba solo al hijo primogénito, quizá ante la vista de los demás o a solas, era tan importante, le daba autoridad sobre todos sus hermanos, sobre toda la familia. Llevaba de aquí en adelante, con la bendición primogenital, llevaba el nombre del Padre, recibía toda la autoridad, recibía toda la herencia, doble herencia recibía. Y era el responsable del bienestar de toda la familia. Hermanos, la primera bendición de las dos bendiciones era la bendición del primogénito, que en hebreo es la bendición Bejira. Pero ahora está la segunda bendición. Y esto es importante aprender porque necesitamos saber cuál es la bendición que aquí está dando, ¿ok? Isaac a esta noche lo que estamos estudiando. La segunda bendición es la bendición paterna, ¿ok? O la bendición paternal. Esta se llama la bendición braja en hebreo. ¿Cuál es la bendición braja o la bendición paterna? Esta bendición, esta segunda bendición no era igual que la bendición de los o a los primogénitos. Hermanos, esta bendición, la bendición paternal, se le daba a todos los hijos, no solo a uno. A diferencia de la bendición de los primogénitos o para los primogénitos, esta bendición se le daba a todos. Se le daba uno por uno, pero se le daba se le daba a todos. Hermanos, esta bendición contemplaba las palabras o revelaban las palabras
que el padre tenía para su hijo. Les revelaba, mis hermanos, su presente y su futuro. Y les decía cuál iba a ser el futuro de cada uno de ellos. Pero esta bendición, mis hermanos, eso es lo que daba. Daba un panorama, un deseo que se iba a cumplir. Que Dios te bendiga y el futuro tuyo así será. Oh, hermanos, la bendición vejira, o sea, la bendición del primogénito, era solo para uno. Pero la bendición a todos los hijos, la bendición paternal, la bendición braja, era, hermanos, para todos. ¿Cuál era la bendición que estaba dando aquí Isaac? Iba a ser la bendición del primogénito. Por eso, mis hermanos, ambos la querían. Porque también iban a recibir otras cosas. La bendición, mis hermanos, de Abraham. Iban a recibir la tierra Canaán como posesión suya. Iban a recibir también la simiente, la continuidad de la simiente, mis hermanos. Era un estatus, esto era grande, la bendición primogenital, a diferencia de la bendición paternal que era muy común para todos. Ahora, hermanos, quiero que vayan al versículo 11. Vean ustedes lo que le respondió Jacob a su querida madre Rebeca. Le dijo Jacob: he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo soy lampiño. Versículo 12. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, por engañador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Versículo 13. Su madre le respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Hermanos, nos dice que Rebeca aquí, y quiero que subrayen, mis hermanos, el versículo 12, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Quiero que subrayen el versículo 13 donde dice: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Hermanos, Rebeca acalló los temores de Jacob acerca de la maldición que su padre podría pronunciar sobre él si descubría su engaño. Hermanos, estaba en riesgo de que fuese descubierto. Y así, hermanos, como Noé descubrió que su hijo Cam se había burlado de él porque lo encontró desnudo y lo maldijo. Hermanos, estaba arriesgándose aquí Jacob de recibir una maldición por engañar a su padre. Pero saben, su madre le dijo: no te preocupes, usa el engaño, arriésgate. Yo mismo voy a aceptar la maldición. Ella estaba tan decidida, hermanos, en su proceder, que resuelta a conseguir la bendición primogenital. Hermanos, estaba de ella decidida a pagar el costo, fuese el que fuese. Por un momento, mis hermanos, de obtener eso, ella dijo: no me importa nada. Ella estaba segura que el plan iba a funcionar. Y saben, accedió Jacob al plan de su mamá. Qué tremendo lo que iba a suceder. Y mis hermanos, lo que sucedió fue justamente algo lo que temió Jacob y lo que su madre le dijo: yo recibiré, no importa la consecuencia, yo la recibo. Ahora, voy a resumir del versículo 18 hasta el 24. Las mentiras. Aquí comienza varias mentiras a ser mencionadas, hermanos. Por eso le titulé, ¿verdad?, de que Jacob engaña a su padre. Usa mentiras, suplantando, tomando el lugar de alguien más
para poder obtener. Y en este caso, imagínense las cosas de Dios. Versículo 18, subrayen una mentira aquí. Su padre le pregunta, ¿quién eres? ¿Y qué respondió en el versículo 19? Yo soy Esaú. Mis hermanos, otra mentira. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto hablando de la casa? Y él le dice, le miente, lo conseguí porque Jehová tu Dios hizo que yo la encontrase. Miren ustedes, dos mentiras. ¿Quién eres? Soy Esaú. ¿Cómo hallaste tan rápido esta casa, lo que me estás trayendo de comer? Jehová tu Dios hizo que la encontrase. Una mentira más, engañando a su padre. Le dice en el versículo 24, ¿eres tú mi hijo Esaú? ¿Y qué le responde Jacob? Yo soy. Hermanos, tres mentiras a su padre. Y en una de esas utilizó también el nombre de Dios. Hermanos, Isaac tenía muchas dudas. Isaac tenía muchas dudas. Él sabía de que algo no estaba bien. El hombre estaba ciego. Si lo descubría, hermanos, la maldición estaba a punto de caer. Vuelvo a repetir, como Noé maldijo a Canaán. Hermanos, estaba a punto de Jacob de recibir la maldición de su padre. Mis hermanos, ¿saben? ¿Y qué era también algo peor? Comer, porque el hijo come y el papá comió. Le dijo, come. Hermanos, el comer y el traicionar en el mundo occidental era visto, hermanos, como un alto crimen. Y allí estaba Jacob engañando a su padre, arriesgándose, cometiendo crimen, hermanos, en contra de su propio papá. Y ahora viene la bendición primogenital. No es la bendición paternal, la que se le daba a todos. Esta es la primera bendición, la bendición primogenital. Versículo 26. Voy a leer toda la bendición y hasta el 29. Le dice, acércate ahora y bésame, hijo mío. Versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Subrayen esta palabra, las siguientes palabras. Y le bendijo diciendo, subrayen ahí la bendición. Pónganle allí que esta es la bendición primogenital, ¿ok? La bendición del primogénito. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y te dé abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y ellos se inclinen ante ti, y también los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Hermanos, aquí entonces está la bendición del primogénito llegando a la vida de Jacob, pero por medio del engaño. Hermanos, hay varias palabras claves en la bendición. Quiero que las subrayen. Versículo 28 dice, Dios pues te dé. Versículo 29, subrayen la importancia de la bendición primogenital. Sírvante pueblos. Eso no se daba en la bendición paternal, que era para todos los hijos. No, esto se daba solo a los primogénitos. Versículo 29, subrayen, y naciones se inclinen hacia ti. Versículo 29, subrayen también, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Hermanos, a partir de ahora, de ese momento, Jacob era la autoridad de la familia.
A partir de ese momento era la autoridad sobre todos sus hermanos. A partir de ese momento, Jacob llevará el nombre del Padre y toda su autoridad. A partir de ese momento, él recibía doble porción de la herencia. A partir de ese momento, Jacob, al recibir la bendición primogenital, recibía la herencia de las promesas, hermanos, de Abraham, de obtener la Canaán terrenal. A partir de ese momento, Jacob recibía como primogénito ahora el honor de ser el progenitor de la simiente prometida, el Salvador del mundo prometido, Cristo Jesús. Era grande lo que estaba recibiendo Jacob. Ahora lo que se había convertido en su obsesión lo tenía, pero el método de obtenerlo fue lo que no estaba correcto. Hermanos, versículo 30. Y aconteció luego que Isaac, acabando de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, subrayen estas palabras, que Esaú su hermano volvió de cazar. Versículo 32. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Versículo 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y quiero que subrayen estas palabras. Yo lo bendije y será bendito, le dice a Esaú. Hermanos, cuando Isaac se dio cuenta que había sido engañado, no se retractó en la bendición primogenital. No se echó para atrás, no dijo cometí un error, hermanos, sino que lo que dice el versículo 33, confirmó la bendición. Ahí donde dice yo le bendije y será bendito, hermanos, confirmó, no se podía echar para atrás en su palabra. La bendición, las palabras habían salido y ahora ya no podían regresar. Hermanos, allí, por eso en el versículo 33 dice, y se estremeció Isaac grandemente. ¿Sabe por qué? Se estremeció en espíritu. El Espíritu Santo, mis hermanos, le dio un impacto, porque allí vio la intervención de la providencia. Y Isaac llegó a la conclusión, hermanos, de que si él iba en contra de la voluntad de Dios, sería inútil. No podía luchar en contra de Dios. Sabía, mis hermanos, que no podía hacerlo. Por lo tanto, Isaac, cuando supo que fue engañado por su hijo Jacob, no estuvo dispuesto a retirar la bendición de Jacob ni a maldecirlo. No se atrevió. Él dijo, yo lo bendije y será bendito. Qué palabras para Esaú, hermanos. Qué terrible. Versículo 34, ya estamos concluyendo. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, quiero que subrayen estas letras, estas palabras, bendíceme también a mí, Padre mío. Mis hermanos, aquí Esaú, como él había menospreciado, nos dice el libro Patriarcas y Profetas, como Esaú había menospreciado, mis hermanos, la bendición de la primogenitura, mientras ésta estaba a su alcance, pero ahora
que la estaba viendo desaparecer para siempre, la bendición de la primogenitura, ahora sí la quería. Se despertó toda la fuerza de su naturaleza impetuosa y apasionada. Y el dolor, mis hermanos, y su ira fueron terribles. Miren lo que dice el versículo 34. Clamó con una muy grande y muy amarga. El muy, mis hermanos, es que era un dolor de muerte, de agonía, hermanos. Y nos dice el libro de Patriarcas y Profetas que gritó con intensidad, con una intensidad fuerte de amargura. Él dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Pero lo que le está diciendo allí, hermanos, es, dame la bendición primogenital. ¿No has guardado bendición primogenital para mí? Esa era la bendición que él quería. La había perdido para siempre. Mis hermanos, pero la promesa dada no se puede revocar, dice Patriarcas y Profetas, este hermoso comentario. No podía recobrar la primogenitura que había trocado tan descuidadamente. La había descuidado por un plato de lentejas, mis hermanos, con la que él satisfizo momentáneamente el apetito que nunca había reprimido. Vendió Esaú su herencia por un momento, mis hermanos, de placer. Y ahora, cuando comprendió su locura, aquí, hermanos, aunque procuró con lágrimas, jamás recuperaría la bendición primogenital. Esaú, mis hermanos, no quedaba privado del derecho de buscar la gracia de Dios. Dios lo amaba todavía y podía ser alcanzado por él. Sino que él, hermanos, pero ahora lo que sí no podía agarrar ya de Dios era recuperar la bendición de la primogenitura. Ya no más la podía recuperar. Su dolor, su exclamación, mis hermanos, de muy grande y muy amarga que era, no provenía de que estuviese convencido de haber pecado. No deseaba, mis hermanos, aquí Esaú, reconciliarse con Dios. No deseaba arrepentirse. Lo único que hacía era entristecerse por los resultados de su pecado, pero no entristecerse por el pecado mismo. Hermanos, versículo 34. Quiero que subrayen estas palabras tristes. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Qué bendición, hermanos, le dio su padre Isaac? ¿Le dio la bendición de la primogenitura, la bendición braja? ¿O recibió, mis hermanos, la bendición paternal, la bendición común? Hermanos, aquí Esaú recibió la bendición común, la bendición, mis hermanos, paternal, la bendición braja. Recibió las palabras, mis hermanos, que se le dan a todos los hijos. No recibió la bendición de la primogenitura, o sea, la bendición vejira. No la recibió. Esa bendición, con todos sus honores, con todos los privilegios, se le fue por un momento de placer. Hermanos, en conclusión, los siguientes versículos nosotros vemos que Esaú prometió matar a Jacob. Jacob, mis hermanos, tuvo que huir. Y aquí, mis hermanos, este episodio nos dice el libro Patriarcas y Profetas que aunque Jacob y Rebeca triunfaron en sus propósitos, por su engaño, mis hermanos, se granjearon tristeza y aflicción. Hermanos, nunca más aquella maldición, mis hermanos, que dijo Rebeca, que caiga sobre mí, pues vino de esta manera. Jacob tuvo que huir, mis hermanos, por consecuencia del mal consejo de su madre y quedar separado de la familia.
Y Rebeca, mis hermanos, nunca más volvería a ver su rostro en vida. El pago, mis hermanos, la consecuencia fue que ella moriría sin ver a Jacob nunca más. Hermanos, Jacob quedó agobiado a partir de ese momento que recibió supuestamente la bendición. Recibió la bendición de los primogénitos, ¿ok? La única bendición que se le da a un individuo. Hermanos, él la recibió. Pero como él había pecado contra su padre terrenal, hermanos, y había pecado contra su hermano, había pecado contra su alma, mis hermanos, y contra Dios. Ahora se acarrearía, hermanos, la consecuencia de una vida larga de arrepentimiento. Esta escena de engañar a su padre, de engañar a Esaú, quedaría siempre presente ante él en sus años posteriores. Hermanos, la bendición de Dios de los primogénitos le acompañó, pero también, mis hermanos, la consecuencia le acompañó el resto de sus días. Dios, mis hermanos, nos salva del pecado, nos salva de que nuestra alma se pierda. Pero de lo que no nos rescata, mis hermanos, es de las consecuencias. Él camina con nosotros en las consecuencias, así como caminó con Jacob, porque las consecuencias que él sufrió fueron largas y mucho tiempo. Hermanos, Dios caminó con él, le dio su bendición. Dios nunca lo abandonó, pero las consecuencias lo acompañaron, así como David. David, Dios lo perdonó, Dios lo restauró, pero las consecuencias fueron largas. Hermanos, esta noche yo quiero decirles a ustedes a manera de conclusión. La bendición, mis hermanos, de la primogenitura, todos nosotros la tenemos. ¿Saben por qué? Porque nosotros, hermanos, ahora que el primogénito, Cristo Jesús, el primogénito, mis hermanos, de Dios, el unigénito de Dios, el primogénito de los muertos, hermanos, esa bendición con todos sus derechos, con todos sus honores, hermanos, nos pertenece a nosotros por medio de Jesús. Amén. Nos pertenece. Nos pertenece la herencia, mis hermanos, no de la Canaán terrenal, sino de la Canaán celestial. Nos pertenece a nosotros, mis hermanos. Somos de la simiente. Nosotros, hermanos, tenemos ahora la autoridad en esta tierra, mis hermanos, por medio de Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, nosotros llegamos a ser los sacerdotes ahora. Aquí, reyes y sacerdotes en esta tierra. Así lo dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Apocalipsis. Pero hay una cosa aquí. No te atrevas en tu caminar cristiano. No nos atrevamos, hermanos, a jugar, mis hermanos, con la bendición de la primogenitura que tú y yo tenemos. No la veamos desaparecerse, hermanos, como Esaú, que por un plato de lentejas, que por unos ojos bonitos, que por una sonrisa bella, que por unos momentos de placer, que por un deseo carnal, tú la veas desaparecer de tu vida para siempre. Hermanos, un día Cristo volverá, la gracia se terminará. Nosotros, como estos hombres, estamos ya cerca de la Canaán celestial. Vamos hacia la tierra prometida. Y hermanos, nosotros tenemos esa promesa y ya vemos que Cristo viene pronto.
Un día, mis hermanos, Jesucristo dejará de interceder en el santuario celestial. Y el que sea limpio, manténgase limpio, sígase purificando. Pero el que es impuro, siga en su impureza. Los hombres correrán, dice el libro de Apocalipsis, y gritarán a las rocas, caigan sobre nosotros. Hermanos, desearán la muerte. ¿Saben por qué? Porque se dan cuenta de que han perdido la vida eterna para siempre. Hermanos, no lleguemos a ese punto. No lleguemos, mis hermanos, a perder la bendición de la primogenitura. Y tampoco, como Jacob, no utilicemos medios y métodos, hermanos, para nosotros vivir nuestra vida cristiana utilizando engaños, utilizando, mis hermanos, trampas. No, mis hermanos, la bendición, la gracia de Dios es grande y Él nos va a acompañar. Pero las consecuencias que nos podemos nosotros acarrear pueden ser para siempre. Hermanos, es tiempo de nosotros recibir la bendición de una manera correcta. Y finalmente, para despedirme de ustedes, hermanos, nosotros como familia mantengamos la unidad familiar, ¿ok? ¿Qué crisis familiar había aquí? Yo como pastor y como consejero familiar que fui en el pasado, uno de mis objetivos es siempre abogar por la unidad familiar. Hermanos, llevamos a cabo en la iglesia seminarios de matrimonios, de unidad matrimonial para padres, para adolescentes. Oh, hermanos, la unidad familiar. Jacob, mis hermanos, fue amado por su madre más. Isaac amó más a Esaú. Había crisis familiares allí. No hagamos eso. Nuestra paternidad, mis hermanos, influye también en la decisión de nuestros hijos de seguir a Dios o no. Hermanos, este ha sido el capítulo 27 del libro de Génesis. Voy a regresar el lunes. Esta transmisión la llevamos a cabo de lunes a viernes, donde estamos viendo, mis hermanos, el año bíblico y lo estamos llevando libro por libro y los capítulos y las historias más principales de cada uno de ellos. Voy a regresar el lunes y vamos a continuar con la historia de Jacob. La escalera, cuando Dios, mis hermanos, se le aparece. Vamos a ver la próxima semana toda la travesía de Jacob ahora. Desde que él, hermanos, llega, se casa y comienza, mis hermanos, la odisea de este hombre que fue llamado después Israel. Oh, qué tremendo, mis hermanos, lo que vamos a ver y las enseñanzas que vienen. Te pido que me acompañes la próxima semana a las 5 de la mañana también. Es donde iniciamos en la línea telefónica y el teléfono queda allí. Allí estamos en la línea telefónica, en la teleconferencia, donde, hermanos, se conectan hasta 135 personas. ¿Y qué creen? Oramos por más de 20 minutos hablando y orando por el Espíritu Santo, la lluvia tardía sobre los hijos. Y después entramos al estudio de la palabra de Dios. Te espero el lunes, pues, en el teléfono a las 5 de la mañana y el teléfono está ahí en la descripción de este video. Y número 2, a las 8:30 de la noche para continuar con el año bíblico, capítulo por capítulo y señalando y sacando las enseñanzas y los aprendizajes más importantes para tu vida y mi vida espiritual. Oremos y de esta manera entonces nos vamos a despedir. Padre, muchas gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Cuánto hemos aprendido, Padre. Cuántas enseñanzas nos has dado. Señor, yo te ruego, Padre, por todos los que estuvieron conectados aquí. Eterno Dios, que estas enseñanzas, aprendizajes que recibimos, Señor, que ellos al marcar sus Biblias, Padre, hayan entonces de esa manera de recordar
lo que tú estás diciendo y también compartirlo, Señor, con sus hijos, sus familias, este fin de semana. Bendice, Señor, a cada hogar, cada familia aquí que ha estado conectada. Sus peticiones que quedaron, Señor, aquí en el chat, contéstalas, Padre. Por favor, continúa con nosotros el día de mañana. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Mañana estaremos en nuestra iglesia, Emmanuel Anaheim, 8:30 a 10:30 de la mañana. El grupo Emmanuel estará con nosotros cantando, dando un mini concierto. Y de las 11 a las 12:45 estaremos en la iglesia de La Habra. Y el grupo Emmanuel también estará con nosotros cantando allí a esa hora. Yo predicaré en ambas congregaciones, así que a esa va a ser la actividad del día de mañana. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por haberme acompañado en el estudio del año bíblico hoy, Génesis 27. Dios les